Té, una de las bebidas más consumidas en el mundo, es mucho más que una simple infusión. En sus hojas yace la esencia de culturas milenarias, procesos meticulosos y sabores únicos que conectan a las personas a lo largo de los continentes. Vamos a hablar del té, y para hablar del té podemos empezar con su definición, que según la legislación española, el té se define como las hojas jóvenes y yemas de las plantas del género Tía, preparadas para el consumo humano. Sin embargo, para muchas personas el té es más que una definición, es una experiencia sensorial que combina aroma, sabor y tradición. Hablando ya en términos generales, el té proviene de las hojas tratadas y deshidratadas de la planta Camellia sinensis, que tras su infusión nos ofrecen una bebida rica en historia y propiedades. El consumo del té tuvo su origen en China durante el siglo V. En sus inicios se valoraba por sus propiedades medicinales, siendo una bebida reservada más para la élite. Con el tiempo su popularidad fue creciendo y se fue convirtiendo en un estimulante esencial para las sociedades asiáticas. Ya para el siglo XVII el té cruzó fronteras llegando a Europa y transformándose en un símbolo de prestigio y de buen gusto. El té prospera en regiones tropicales y subtropicales con climas húmedos como China, Japón, India e Indonesia. La calidad del té depende de las hojas más jóvenes de la planta, las yemas pilosas y las 2 o 3 hojas más frescas. Estas hojas jóvenes son recolectadas con cuidado, ya que su frescura y tratamiento posterior definirán la calidad y el tipo de té que se producirá. El té tiene distintas variedades, pero nos quedamos con dos principales, que son el té negro y el té verde. El té negro, también conocido como el té fermentado, es la variedad más producida en el mundo. Su proceso de elaboración es complejo y consta de varias etapas, que son la de recolección, marchitamiento, triturado, fermentación, deshidratación y envasado. Este proceso nos permite desarrollar su sabor característico, robusto y profundo, convirtiéndolo en una de las opciones favoritas a nivel global. Por otro lado tenemos el té verde, que sigue un camino diferente. A diferencia del té negro, omite la etapa de fermentación. Sus hojas se someten a un tratamiento térmico inmediato con vapor o calor seco para inhibir la actividad enzimática. El resultado es una bebida que conserva la esencia natural de las hojas recolectadas, destacando por su frescura y propiedades antioxidantes. Detrás del aroma, el sabor y las propiedades del té se encuentra una compleja composición química que varía según su tipo y tratamiento. La diferencia entre un té fresco y uno fermentado no solo es visible en su color y sabor, sino también en su estructura química. El corazón del té radica en sus compuestos fenólicos, que representan entre el 25 y el 35% del extracto seco de las hojas frescas. De estos, el 80% son flavonoles, mientras que el resto incluye proantocianinas, ácidos fenólicos y flavonas. Estos compuestos son responsables de la intensidad del sabor y las características antioxidantes del té. Hablando ya de la fermentación, los flavonoles sufren oxidación enzimática, un proceso que transforma las hojas verdes en las oscuras características del té negro que conocemos. Este cambio es clave para definir su sabor robusto y el color característico de la infusión. Además de los ya mencionados, el té también contiene otros elementos que influyen en su sabor y propiedades. Los aminoácidos libres, como la teanina, constituyen el 1% del extracto seco y aportan notas suaves especialmente apreciadas en el té verde. La cafeína, en concentraciones entre el 2.5 y el 5% es el principal componente estimulante del té, mientras que otros alcaloides como la teobromina y la teofilina están presentes en cantidades menores. Además, también el té contiene azúcares simples como lo son la fructosa, la glucosa, la sacarosa, que son las que contribuyen al sutil dulzor que nos puede dar el té, junto también con polisacáridos como la celulosa, que son fundamentales para las estructuras de las hojas. En cuanto a los lípidos, aunque presentes en cantidades mucho más pequeñas, son esenciales para el desarrollo del aroma. Los carotenoides y pigmentos también juegan un rol fundamental, transformándose durante el procesamiento en compuestos responsables del color y el aroma del té negro. Desde los campos donde crecen las hojas más jóvenes hasta los laboratorios donde se analizan sus compuestos, el té es una sinfonía de naturaleza y ciencia. Cada taza cuenta con un delicado equilibrio entre los procesos químicos y el cuidado humano, revelando un producto final lleno de historia, sabor y propiedades únicas. El té no es solo una bebida, es un reflejo de la unión entre el conocimiento ancestral y la innovación moderna. Con cada sorbo nos conectamos con el vasto mundo que encierra esta milenaria infusión. Ya terminamos de hablar de su elaboración, pero en el camino del té, desde los campos hasta nuestras tazas, no termina tras su elaboración. El envasado y almacenamiento son pasos cruciales para garantizar que su aroma, sabor y propiedades lleguen intactos al consumidor. Antes de ser envasado, el té se somete a un riguroso proceso de limpieza y clasificación, según su tamaño y calidad.
Las hojas se agrupan en distintas categorías, asegurando que cada variedad cumpla con los estándares esperados. El té se empaca en cajas herméticas, normalmente de madera, con capacidades de 20 a 50 kilogramos. Estas cajas están recubiertas con materiales como plástico, aluminio o estaño para proteger las hojas de factores externos como la humedad o los olores extraños. Si nos vamos más allá del té, el té no es el único regalo natural con propiedades estimulantes. A su lado existen otros productos consumidos en diversas partes del mundo que también nos conectan con la naturaleza y nuestras tradiciones. Un ejemplo es la yerba mate obtenida de las hojas de especies del género Ilex. Es otro estimulante natural ampliamente consumido en América del Sur. Sus características únicas de aroma y sabor, junto con sus propiedades revitalizantes, la convierten en una bebida culturalmente significativa. Otro estimulante es la nuez de cola, la semilla de la especie Cola vera, utilizada tanto por sus propiedades energizantes como por su sabor distintivo que ha influido incluso en la industria de las bebidas modernas. Además, diversas semillas y plantas aromáticas como el anís, la manzanilla, la menta y el poleo son ingredientes comunes en infusiones estimulantes. Aunque no contienen cafeína, su aroma y propiedades relajantes o revitalizantes las han hecho indispensables en la vida cotidiana. Y en un mundo que a menudo se mueve demasiado rápido, estos rituales de preparación y consumo nos invitan a pausar, a reconectarnos con la naturaleza y con nuestras raíces. Nos recuerdan la riqueza de los pequeños momentos, el poder de una bebida para reunirnos y revitalizarnos. En cada sorbo de té, en cada infusión compartida, llevamos con nosotros siglos de historia y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra. Porque el té y los estimulantes naturales que nos acompañan no son solo bebidas, son puentes hacia nuestra humanidad y es el corazón de la naturaleza. El legado del té, una historia de sabores, cultura y conexión. Gracias por acompañarnos en este viaje. El cacao es un alimento sólido, rico en nutrientes como grasas, carbohidratos y proteínas. A diferencia del café y el té, se consume en su forma sólida y contiene teobromina, un estimulante natural. Aunque es más suave que el café, su efecto estimulante también se puede apreciar. Las semillas de cacao fueron utilizadas por las civilizaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de los europeos. En el siglo XVII el cacao llegó a Europa, donde se empezó a adaptar a los gustos locales añadiéndole azúcar. Ya en el siglo XIX, la industrialización del chocolate y el cacao en polvo aumentó su popularidad global. El árbol de cacao es originario de América del Sur. Se necesita un clima cálido y húmedo para que prospere. Usualmente se cosecha cerca de plantas con hojas largas para protegerlo de la luz. Suele medir de 15 a 25 centímetros y llega a tener de 25 a 50 semillas. Los granos de cacao se clasifican según su origen. El proceso de fermentación y de secado son cruciales para determinar su sabor. Las variables pueden provenir de Ghana, Ecuador y Venezuela. Después de la cosecha, el cacao se limpia, tuesta y muele, con variaciones en el proceso dependiendo si se usará para chocolate o para cacao en polvo. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el cacao es indispensable para nuestra dieta y al igual forma parte indispensable en nuestra cultura, tradición y sobre todo la industria. El cacao es un producto complejo que contiene una variedad de componentes nutricionales y bioactivos. Entre estos se encuentran proteínas, aminoácidos, teobromina, cafeína, lípidos, hidratos de carbono, compuestos fenólicos y ácidos orgánicos. En los granos de cacao fermentados, alrededor del 60% de nitrógeno total se encuentra en forma de proteína pura. Además, en la parte no proteica se encuentran aminoácidos y pequeñas cantidades de nitrógeno amídico y amoníaco, generados por el proceso de fermentación. La manteca de cacao es el componente principal de esta semilla, tanto en calidad como en cantidad. No aporta nada en cuestiones de sabor ni olor, pero sí le da cuerpo y textura a ciertas bebidas. Los aceites principales del cacao es el palmítico, esteárico y oleico. Los hidratos de carbono en el cacao están formados principalmente por almidón y otros compuestos de alto peso molecular, como pentosanos, mucílagos con ácido galacturónico y celulosa. Entre los carbohidratos solubles se encuentran la estaquiosa, reafinosa, la sacarosa, la glucosa y la fructosa. Compuestos fenólicos. Los cotiledones del cacao contienen compuestos fenólicos, los cuales se dividen en tres grupos. Catecoles, que es el 37%,
antocianos, que es el 4%, y leucoantocianos, que es el 58%. Estos compuestos tienen un papel importante en el sabor y las propiedades antioxidantes del cacao. Los ácidos orgánicos como el acético, cítrico y oxálico son los que se forman durante la fermentación y son esenciales para ese saborcito ácido que llega a tener el cacao. El aroma del cacao depende mucho de su proceso de cosecha, fermentación, desecación y tueste, ya que estos tienen que ser completamente adecuados. Más de 400 compuestos volátiles se identifican en el cacao tostado, muchos de los cuales son precursores de su aroma y sabor. Debe almacenarse en lugares frescos, ventilados y sin luz para evitar cualquier tipo de parásitos, como por ejemplo la polilla del cacao. El Código Alimentario Español define el chocolate como una mezcla homogénea de cacao en polvo, pasta de cacao y azúcar pulverizada, con o sin manteca, que al menos debe de contener un 35% de cacao. Tipos de chocolate. Según este código, los distintos tipos de chocolate incluyen chocolate con leche. Contiene los componentes del chocolate con la adición de leche, ya sea entera o descremada. Chocolate con frutos secos o cereales. Es chocolate o chocolate con leche al que se le agregan frutos secos como almendras, avellanas, nueces o piñones, o incluso cereales tostados e insuflados. Debe contener un 8% a un 40% de estos ingredientes. Chocolate con frutas. Contiene frutas enteras o troceadas, desecadas o confitadas, con un mínimo del 5% y un máximo del 40% de fruta. Cobertura dulce. Es una mezcla de pasta de cacao y azúcar con o sin manteca de cacao destinada a fines industriales. Contiene un mínimo del 31% de manteca de cacao y 35% del componente de cacao.